Sí, damos la bienvenida, le ofrezco una disculpa a la diputada Rocío Barrera. Tiene Gracias. usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. En lo que al instituto se refiere, considero que es necesario continuar con el reforzamiento de su estructura y la optimización de su funcionamiento. Para ello, propongo, en primera instancia, la modificación del procedimiento para la sustentación de los medios de impugnación. Ello, con el fin de homologar la forma en que resuelve el InfoDF con la del IFAI y con la mayoría de los órganos garantes a nivel estatal, en donde los comisionados u homólogos, por medio de ponencias, proponen a sus pares los proyectos de resolución a los recursos de revisión, lo que permitirá hacer más eficiente este procedimiento. Considero que también es necesario redistribuir las funciones y actividades tanto de las secretarías como de las direcciones que lo conforman. Creo que en esta etapa de renovación del órgano directivo del Instituto valdría la pena realizar un diagnóstico respecto a las condiciones organizativas internas y las prácticas de gestión que nos permita al máximo explotar sus capacidades para así cumplir de manera más productiva y eficiente con todas sus atribuciones. Creo que también es importante reforzar los estímulos laborales a fin de fomentar la competitividad entre los servidores públicos del InfoDF, buscar mecanismos que fomenten la productividad y la orientación hacia la obtención de resultados. En este punto podríamos explorar la idea de establecer un servicio civil tal y como existe en la actualidad en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Una de las acciones que realizaría de ser electa como comisionada sería el establecimiento de indicadores de medición cualitativa de las solicitudes de información y de ejercicio de los derechos ARCO, lo que nos permitiría detectar fortalezas y debilidades de los entes obligados y emprender aquellas acciones correctivas que fuesen necesarias. Otra acción que realizaría, en coordinación con los demás integrantes del órgano de dirección del InfoDF, es el establecimiento de criterios y metodologías que permitan a los entes obligados continuar con acciones tendientes a la creación de portales ciudadanos en los que alberguen datos útiles para la aprobación objetivo de esas páginas de Internet, para lo cual las acciones del InfoDF se deberán enfocar a la creación de una metodología universal que permita a los entes identificar esa información. Impulsaré el establecimiento de criterios y metodologías para la realización de auditorías e inspecciones que permitan detectar el cumplimiento de los principios establecidos en la ley, a la vez que buscaría una reforma que permita unificar los contenidos de la ley local con los contenidos de la ley federal en lo que se refiere a su aplicación a particulares, sobre todo en lo que tiene que ver con definiciones, ya que en la aplicación de la ley local nos hemos encontrado que, por la terminología que se utiliza, que es muy parecida a la de la ley española, hay muchos problemas de su comprensión y, por tanto, de su aplicación. Creo que es necesario impulsar un acercamiento con el fin de sensibilizar más tanto a la población como al servidor público sobre los beneficios que aporta para ambos la adopción pública de transparencia y de rendición de cuentas. Y en este punto será muy importante contar con la creatividad y la búsqueda de mecanismos que permitan tanto al ciudadano como al funcionario incorporar esta política en su quehacer cotidiano y mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. Creo que es muy relevante que reforcemos las acciones que se han dado al interior del Instituto con la Mesa de Diálogo por la Transparencia, en la que se han tratado temas de mayor relevancia como seguridad pública, medio ambiente y presupuesto. También establecer vínculos más estrechos con los órganos garantes también en el país, porque es una muy buena iniciativa la que tiene la Comaip. Sin embargo, nosotros al consultar la página notamos que hay espacios que carecen de información. Y pues también me gustaría proponer que en este año electoral estrecháramos fuerzas con el Instituto Electoral para que al máximo de las capacidades tanto del Instituto como del propio InfoDF transparentemos pues al máximo estas elecciones de 2012. Que me hacía nuestro compañero diputado del PAN, ¿qué hacer con el Poder Judicial? Y es verdad, yo recuerdo que cuando estaba trabajando en el instituto hubo mucha fricción, muy poca voluntad de colaborar con el instituto hacia la transparencia, hacia la apertura de la información. Los jueces son muy celosos de su labor, muy celosos de sus sentencias y muy ávidos defensores de su independencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar en una sensibilización porque el marco normativo ya existe y les impone obligaciones de transparencia pues muy definidas y muy delimitadas, y lo que se tiene que hacer es sensibilizar a los jueces y yo creo que también avanzar hacia una modernización de la administración de justicia, como existe en otras latitudes o como existe en el Poder Judicial Federal, para que los ciudadanos puedan no solo hacer la consulta del boletín a través de medios remotos, ¿no? que
Eso es pues muy bueno, pero no es suficiente, ¿no? Hay otros tribunales en los que se puede hacer la consulta por medios remotos, incluso se pueden presentar por medios remotos. Entonces, yo creo que hay mucho camino por avanzar, y también en la implementación del propio sistema de justicia penal en nuevo, ¿no? Que ya también va a tener un ingrediente pues muy importante de publicidad, dadas la publicidad de las propias audiencias. Y yo creo que eso también es muy importante, que trabajemos con el tribunal para socializar esta reforma y su implementación, ¿no? Para que la ciudadanía la coja con puertas abiertas. Pero yo creo que el marco normativo está dado, y lo que tenemos que hacer pues es continuar con la sensibilización, como insistía, a los jueces, ¿no? Y decirles que no se está atacando su independencia, sino que simplemente es una apertura de información, y que pues los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo ellos resuelven, evidentemente también con la debida protección de los datos personales de aquellos que están involucrados en ellas. Es muy difícil utilizar un lenguaje no jurídico en una resolución, dado que nosotros como autoridad y como el resto de las autoridades estamos obligados a fundamentar y motivar las resoluciones, lo que siempre implicará que se haga referencia al artículo y a la fracción, etcétera, etcétera, lo que muchas veces es muy engorroso para un ciudadano común que lee una resolución. Por otro lado, en cuanto a estas denuncias de servidores públicos contra ciudadanos requirientes de información, entiendo que es un problema. Yo creo que todos los entes públicos han vivido su propio ciudadano que les pide información de toda índole, pero información muchas veces que nosotros consideramos que es pues inútil, ¿no? Oye, ¿cuánto te gastaste en lápiz en el 2006? Pues que son ganas de poner al ente público de cabeza. Sin duda, toda política pública tiene sus beneficios, y por ahí uno que otro mal, pero yo creo que es un mal menor en comparación con los beneficios que podemos obtener con la apertura, ¿no? Sería muy difícil tratar de regular o de ponerle un límite, ¿no?, al derecho de acceso a la información, decir, tú como ciudadano no vas a poder hacer más que 100 solicitudes. Sobre todo recordemos que uno de los beneficios que tiene el acceso a la información es que ni siquiera uno tiene que crear personalidad, ¿no? Entonces, diputada, sí es un mal con el que combatimos, pero también yo creo que sí hay ciudadanos astutos y hábiles que están pues lucrando con la información. No creo que no tengan derecho a hacerlo, ¿no? Son ciudadanos pues que están viendo en ese aspecto pues un beneficio para su vida y hasta un modo de vivir. Entonces yo creo que sería más peligroso tratar de regularlo y de limitarlo que pues abogar por siempre por la máxima apertura, y que todo el mundo pues pueda seguir solicitando información sin los límites más que los que la ley establece, diputada. En cuanto a las acciones de género, lo primero, bueno, la primera respuesta estará en la propia Asamblea Legislativa, en cómo determine que quede equilibrada la cuestión de género en el órgano directivo del instituto. Y lo que yo propondría sería precisamente que tanto las direcciones como las secretarías hubiera precisamente esta igualdad, aunque muchas veces no es posible, pero sí procuraría que todas estas direcciones pasasen a concurso, y que en ellos concursaran igual número de hombres que de mujeres. Luego, ya si en el resultado pues no obtenemos lo que nosotras las mujeres deseamos, que es quedarnos nosotras con los puestos, pues bueno, será a través siempre de procesos transparentes y equitativos, tanto para ellos como para nosotras, diputada.